Bueno, muy buenas, bienvenidos a este programa de Juan Cam Investigaciones, 101 INISEG y Total News Agency. Tenemos aquí a alguien muy especial, Abdel Naime Pereira. Ya saben que es un hombre con una trayectoria impresionante y hoy el tema que vamos a tocar, en principio iba a ser los hombres de Nicolás Maduro en Europa, pero se añade los hombres de Chávez y Maduro en Europa. Es un programa complicado. Lo digo porque es un tema duro. Es decir, atacar a esa gente que gozan de poder e inmunidad es muy peligroso a veces. Pero vamos con la trayectoria otra vez de nuestro invitado. Abdel Pereira, presidente del Movimiento Ideológico Internacional, Plataforma Derecha Democrática Conservadora, empresario, exdirectivo de la Cámara de Industriales de México. Impresionante. Ex parlamentario 2 periodos en Venezuela. Ex relator especial de la Internacional Demócrata de Centro. Director de BPEX, México. Organización de venezolanos perseguidos en el exilio. Analista geopolítico y experto en materia electoral, perseguido político y exiliado. Hemos hecho una presentación un poco más lenta para que la gente entienda que aquí hay que informar y en Juan Lancam Investigaciones se informa. Bienvenido, Abdel Pereira. Bienvenido otra vez. Ha pasado unos días, pero el tiempo no existe, así que esta es tu casa. Gracias, Juan. Un gran abrazo para ti, para tu audiencia, para tu equipo técnico. Y bueno, sí, tocando, mi querido Juan, con estos temas complicados, pero que son una realidad en el esquema geopolítico internacional y la importancia que tendría ese hermoso país convertido en un desastre comunista como es Venezuela. ¿Y por qué tocamos el tema Venezuela y su importancia? Venezuela fue desde un principio el laboratorio para la expansión y exportación del virus comunista en Latinoamérica, en Iberoamérica y en parte importante del mundo. El país más al norte de América del Sur, con una posición geopolítica importantísima y por eso todos los corporativos Latinoamérica tenían sede en Caracas antes de Chávez y las fábricas tenían sede en esa red Caracas-Carabobo de nuestra hermosa Venezuela. Comparada esa posición geopolítica, yo diría que con el Canal de Panamá y su vital importancia en el comercio internacional y en el esquema incluso también de seguridad de los estados. Y también comparado con el tema de las Islas Azores, hablando solo del Atlántico, las posiciones geopolíticas. Las Islas Azores, que en medio del Atlántico el gobierno de Estados Unidos le paga $10.000 millones al año al gobierno de Portugal para tener una base naval, militar y aérea en las Islas Azores, en todo el medio del Atlántico. Bueno, Venezuela tiene una posición geopolítica tan importante y privilegiada como esas dos que te mencioné. Desde esa posición geopolítica y aprovechando las enormes riquezas de Venezuela, petróleo, diamantes, la mancha de oro más grande del mundo, explotada ahorita por China y por el ELN y por el régimen criminal y sus aliados en el contexto internacional del que también vamos a hablar en este programa. Pero desde ahí Hugo Chávez armó un esquema de infiltración y contrainteligencia en el exterior, violentando la soberanía de países. Y bueno, evidentemente el primero en infiltrar fue a Colombia, por su cercanía, por su hermandad, por su relación comercial, por esa hermandad de dos pueblos que están acostumbrados. Y un ejemplo de eso es los colombo-venezolanos. Tanto los colombianos que vivían en Venezuela como ahora los venezolanos que viven en Colombia y sus descendencias. Por eso veíamos tanto en esa frontera que a los niños los presentaban del lado de Colombia y del lado de Venezuela y tenían la doble nacionalidad desde muy niños. Es una relación muy viva la de la frontera entre Colombia y Venezuela y por eso Colombia fue el primer objetivo de infiltración y lo denunció
El presidente Pastrana incluso lo dijo, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro lo dicen, que los órganos de seguridad de Estado de Colombia fueron infiltrados. Pero más allá fue infiltrada los esquemas, incluso partidistas y los esquemas políticos. Al punto que voy al inicio de esta macabra red de infiltración y contrainteligencia. Esta macabra red la montó el Pollo Carvajal cuando era director del DIGESIN y se la entregó a Miguel Rodríguez Torres, que era director de la DICIP y después ministro de Relaciones Interiores de Chávez. Miguel Rodríguez Torres pone a funcionar esa red apoyado por el Pollo Carvajal, y ahí es cuando tú ves los mesoneros del Arepazo en Miami, los maleteros del aeropuerto de Miami, que muchos de ellos son agentes del SEBIN, ahora SEBIN, antes era DICIP, y del DIGESIN, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar Venezolana y de la Policía Política. Por eso es que ves en México actuando, que está denunciado en Fiscalía Mexicana, no de ahorita, sino en el tiempo, los distintos acontecimientos, todos los ataques de chavistas que he sufrido yo y que ha sufrido mi familia y mi entorno. Incluso con intentos ilegales de aprehensión, porque yo soy un exilado político que me respaldan los distintos tratados internacionales. Y yo estoy aquí desde la época del presidente Fox. Yo llegué al exilio desde la época del presidente Fox, pasé por el tiempo del presidente Calderón, del presidente Peña, ahora es el momento del presidente López y así. Pero México ha respetado el esquema de exilio, de refugio, de los tratados internacionales, y sí, las denuncias se han hecho. Pero también lo vemos en Ecuador, en Perú, actuando esa red de contrainteligencia, en Colombia, pero lo ves en España también, y lo ves en Portugal. Y lo ves en Portugal dirigido desde el embajador de Maduro, Lucas Rincón, que era el ministro de Relaciones Interiores de Chávez cuando armaron esa red, Rodríguez Torres y el Pollo Carvajal, desde la DICIP y el DIGESIN. Estamos hablando que esa red, y te va a sorprender lo que te voy a decir, esa red que armó el Pollo Carvajal y con Rodríguez Torres, ahora Rodríguez Torres preso y el Pollo Carvajal también preso en España, uno en Venezuela, uno... Entonces, ¿quién heredó esa red? ¿Dejó de funcionar? No, no dejó de funcionar. El aparato siguió funcionando y lo asume un general que en su momento era de los aduladores de Chávez, sin entrar en detalles porque las historias son muy largas de ese señor, que envían, siendo coronel y siendo consultor jurídico del Ministerio de la Defensa, lo envían a Cuba a hacer cursos de inteligencia y contrainteligencia. Cuando regresa lo ascienden a general de brigada y le dan la dirección de inteligencia del ejército, del componente ejército. Un buen día aparece este señor en Bogotá, supuestamente perseguido político, el régimen le allana la casa, arman un show y se convierte en el jefe de seguridad del, entre comillas, canciller del otro gobierno ilegítimo que es el de Guaidó, porque Venezuela tiene dos gobiernos ilegítimos. De Julio Borges. Y desde la oficina de Julio Borges en Bogotá, el supuesto canciller de la oposición, entonces Camacho Rincones dirige la red de contrainteligencia, básicamente para Iberoamérica, pero también para el mundo, para el régimen, y le reporta al régimen comunista criminal Chávez Maduro y a la oficina que lo supervisa en La Habana, Cuba. Por eso es que hablamos también en Venezuela de varios ejércitos de ocupación, como lo planteamos en el programa anterior, Juan. Pero este esquema de infiltración es tan macabro, sí, tan macabro y tan efectivo, que vemos situaciones gravísimas en Colombia derivado de eso. Perseguidos políticos que siguen siendo perseguidos en Colombia y ahora se arreciará más. Es importante lo que estás comentando,
has tocado varios puntos, que es el origen, ¿no? La gente tiene que conocer el origen y luego el presente. Porque si encontramos una correlación, esto es de la etapa de Chávez, lo que estás Sí, comentando. Juan, Sí, hay un detalle importantísimo. dale, dale, dale. Una de las personas de mayor confianza de Camacho Rincones, porque todo el mundo piensa las piezas de infiltración y contrainteligencia son funcionarios del régimen de bajo nivel. Bueno, una de las piezas, que está por cierto en Italia, de ese esquema de infiltración y contrainteligencia, es la que fue la testaferro de Chávez, con refinerías en Brasil, con fianzas de 5.000 millones de dólares para contratos entre Petrobras y PDVSA conjuntamente, o sea, con mucho dinero, y que ni siquiera necesita pedirle recursos a sus jefes para sus operaciones de contrainteligencia, sino que ella misma lo financia. Estoy hablando de una señora que se llama Sarit Zuniaga, que está en Dapositano, Italia, socia de Rafael Ramírez, el expresidente de PDVSA, que en el momento de Chávez era el encargado de llevar las relaciones con los países árabes, por la misma connotación que tenía en la presidencia de Petróleos de Venezuela. Ahora, esta señora, con un equipo que ya ni vale la pena mencionar porque son muchos y tendríamos un largo, financia operaciones de infiltración y contrainteligencia, pero era la testaferro de Hugo Chávez. No estamos hablando, o una de las testaferros, la principal testaferro en materia petrolera de Hugo Chávez. Ahí están las cartas de la señora, las cartas públicas, regañando al que era ministro de petróleo, ministro de energía de Chávez, y al que era el jefe de uno de los partidos de Chávez, Aristóbulo Isturiz y Ali Rodríguez, diciéndole, o ustedes quitan al embajador que ustedes le propusieron a Chávez, o cuando fuera Hugo, como ella le decía, ella se lo iba a decir para que lo quitara. A ese nivel de poder. Ahora esa señora, alias Andrómeda, se hace pasar por opositora, financia algunas actividades, las lleva al fracaso y entrega a miembros de la resistencia, a civiles y a militares patriotas, héroes de la patria, que quieren hacer algo para derrocar a una dictadura comunista criminal. Bueno, precisamente te iba a preguntar sobre Andrómeda, ¿no? No iba a citar su nombre porque no sé cómo puede reaccionar esta persona, pero ya lo has hecho tú, no pasa nada, o sea... Yo me hago responsable, vale, porque esto está documentado en un expediente, en sí, instancias internacionales, con nombres de cada uno, incluso con nombres y operaciones conjuntas del régimen con la cúpula, entre comillas, opositora. Aquí el informe que he recibido personalmente lo dejo ahí, es decir, el informe documenta el tema de Brasil, lo que has dicho, se confirma. Luego tenemos 2 fianzas comerciales internacionales, cada una por 5.000 millones de dólares, cada una, ¿eh? Cada una. O sea, estamos hablando de una auténtica barbaridad, es decir, es un patrimonio nacional, pero bueno. Y dice que tiene contratos con Petroobras, PDVSA, conjuntamente Chávez y Lula da Silva. Es decir, lo que viene en este informe, que has hablado de Rafael Ramírez, que es el negocio de colocación de petróleo, petróleo y derivados en el mundo. Es decir, esto es un informe que se documenta, además, bueno, viene el número de la identificación, que no lo voy a dar por la Ley de Protección de Datos, no sé cómo se rige la identificación en cada país bajo la Ley de Privación de Datos, eso ya lo tendría que hacer quien lo tenga que hacer, pero aquí vienen unos nombres. Parte del equipo de infiltración y contrainteligencia del régimen Chávez Maduro, que armó este señor que tú has nombrado con ayuda del Pollo Carvajal. Pollo Carvajal, como es mediático en España, sí lo nombro para que, a ver si se entera que los españoles estamos enterados de lo que está pasando con la figura de este señor. Pero bueno, no voy a entrar en opiniones sobre si el Pollo deja o ahora no está haciendo.